Buenas tardes. Buenas tardes. Pues para cerrar el lunes tenemos una de las estrellas de la feria, que es Rodrigo Cortés. Como todos conocéis, si estáis aquí es porque lo conocéis porque habéis entrado en alguno de sus mundos. O el mundo de los podcasts con Todopoderosos, o el mundo del cine. Ahora en el catálogo de Movistar podéis ver Escape, o en el mundo de la literatura, que estamos aquí para hablar de cuentos telúricos, aunque pasado mañana sale a la venta su último libro. Yo sé que no voy a ser muy original, pero ¿tú qué eres? ¿Un cineasta pegado a un libro o un escritor pegado a películas? Pues me siento desde siempre plenamente director y plenamente escritor. Me atrevo a decir que soy director al 100% y escritor al 100%, aunque no den las... Y matemático al 100%, como puedes ver también. Entre otras cosas porque uno empieza a escribir antes que rodar, aunque solo sea por razones logísticas elementales. Uno tiene acceso a una libreta antes que a una cámara. Eso sí, son dos mundos muy distintos que no confundo y que se vertebran a través de lenguajes completamente distintos. En ocasiones hay quien, viniendo del cine, usa la narrativa casi a modo de guión más o menos maquillado y espolvoreado de adjetivos, pero el lenguaje cinematográfico y el puramente literario son muy distintos. A Rodrigo yo lo conocí con un libro que tenéis por ahí algunos de vosotros, con Los años extraordinarios, que era una novela importante, de esas que hay que leer un par de veces. ¿Cómo pasamos de la novela al cuento? Estamos ya entrando en los cuentos telúricos. ¿Cómo pasamos de la novela al cuento? Con toda naturalidad, te sientas a escribir un cuento en lugar de una novela. Además, he corrido en todas las distancias posibles. O sea, en la brevería, el antiaforismo, la bomba de mano a las 3 son las 2, en Dormires de Patos, o actualmente en verbolario, incluso en el libro, con definiciones. El cuento corto, el cuento largo. Por ejemplo, en cuentos telúricos hay escondida casi una novela que es Gente Serpiente, es una pequeña novela dentro del libro, y la novela. Y sé que todo esto está lleno de teorías sobre que si la novela es un árbol que permite las ramificaciones y el ripio en cierto sentido, que el cuento es una esfera que tiene que cerrarse sobre sí mismo y en lo que nada debe sobrar, y por fin todas esas máximas sobre cómo verdaderamente difícil es escribir en corto, cómo lo verdaderamente difícil es escribir un cuento, o cómo la poesía es la forma más destilada de la literatura. En fin, todo eso es verdad y todo eso es mentira, en el sentido de que todo es verdad a la vez. Y en cierto sentido, escribir una buena novela probablemente sea más difícil en cierto sentido, porque tienes que conseguir que muchas más cosas funcionen durante mucho más tiempo. Pero es cierto que el cuento seguramente sea la forma más natural que tenemos de contarnos las cosas. Los niños cuando se reúnen en verano a asustarse en las noches estivales, o seguramente el sabio de la hoguera a su manera contaría cuentos sapienciales que deberían probablemente encerrar determinada, no sé si sabiduría o como mínimo enseñanza, y seguramente cuando le contamos algo a alguien le contamos un cuento. Cuando le contamos lo que nos ha pasado, le contamos un cuento convenientemente aderezado, además de mentiras, como es menester para mejorarlo. Así que no pienso demasiado en ello. Hay algo muy natural, tú de forma intuitiva entiendes en qué universo vas a moverte, cuál es su lenguaje, y te adaptas a lo que tiene sentido dentro de esa distancia olímpica. ¿Cómo se escribe un libro, sea Los años extraordinarios o sea los cuentos telúricos? ¿Cómo se escribe un libro
con este lenguaje, con este estilo tan peculiar? Bueno, esto es realismo mágico, que posiblemente tú seas uno de los mayores representantes del realismo mágico literario aquí ahora mismo en España, porque no es que uno se haya leído todo lo que hay en el mercado, pero sí que es verdad que el mercado está poblado de mucho tipo de novelas, pero nadie escribe el lenguaje, las historias con ese estilo que tú escribes. ¿Cómo se llega a tener? ¿Eso te viene con facilidad o como sueles decir por ahí, escribes, reescribes? Sí, pero bueno, supongo que si escribes sobre una señora de la limpieza también escribes y reescribes. O sobre ti. Si la gente que practica la autoficción, es evidente que no es mi caso. Pero en fin, más vale que si escribes, reescribas y reescribas y reescribas. Entre otras cosas porque escribir es reescribir. Nunca me he sentado a practicar el realismo mágico, jamás me lo había planteado. Es una etiqueta que he empezado a oír después. Esto no me deja en muy buen lugar, pero no he leído a García Márquez, por ejemplo. He leído mucho a Cunqueiro, sin embargo. El propio García Márquez decía que el realismo mágico lo inventó Cunqueiro a su manera. Ni siquiera sé muy bien qué es el realismo mágico. Lo que sí sé es que cuando me siento a escribir me doy libertad, me doy toda la libertad del mundo. Y permito que emerjan y eclosionen imágenes o ideas y las acepto deportivamente y las moldeo y veo a dónde me llevan. Y es verdad que en mucho de lo que escribo hay un sentido de la magia en realidad muy aterrizado. Es como que se generan mundos en los que la gente puede levitar, pero 5 centímetros, 10, tampoco mucho más. Y, por ejemplo, en un cuento como Niño sobre fondo azul radiante, tanto asistimos al ataque de un calamar gigante que empieza a aplastar a los bañistas, cuanto asistimos a la crónica de un día de playa. Y las dos cosas son verdad a la vez. Hay algo que resulta cotidiano. Y supongo que tiene que ver con una manera de apreciar la realidad, de doblar sus reglas, de no atender del todo a las leyes de la física, pero nunca con la voluntad de entrar en un género fantástico, como si quisiera hacer una incursión en esos terrenos, sino porque lo siento así, siento que esas cosas son posibles y de alguna manera es la línea que une estos cuentos telúricos, que al fin y al cabo son telúricos por esa razón, porque atienden a lo que emerge del suelo, a esas fuerzas a veces invisibles que parecen emerger del centro de la Tierra y que afectan al comportamiento de los habitantes de un lugar, aunque ellos ni siquiera se den cuenta. Sí, yo quería que nos contaras un poco de eso, de esa doctrina del telurismo que introduces en este libro, porque son cuentos telúricos. Sí, no es una doctrina, pero estaría bien, ¿no? He hecho este libro para fundar una religión y, en fin, quedáis todos invitados al primer oficio, que será el próximo domingo a las 12. Si algo tuve claro cuando empecé a escribir el libro, es que iba a escribir un libro de cuentos. Es decir, no iba a abrir un cajón, iba a reunir escritos de los últimos 20 años y los iba a amatojar en pasta blanda. Sino que sentía que era algo que tiene más que ver con hacer un disco en un sentido. Cuando tú haces un álbum, ya nadie hace álbumes, ¿no? O ya nadie los escucha seguidos de pe a pa, porque el formato físico obligaba a poner la aguja en un sitio y ahora no. Pero cuando uno compraba un álbum, las canciones eran diferentes entre sí, y es verdad que tal vez una se había compuesto hace 7 años en un hotel y tal vez otra la tarde anterior. Pero se reunían, se componían muchos temas nuevos y se reunían en un universo sonoro. Tal vez este tema era rápido, este lento, este era más jazz y este era más country, pero había un criterio sonoro que los unía a todos, una producción musical, así es como se hace un álbum. Y también se toma una decisión sobre cuál es la canción que abre el disco, si un tema es más complejo,
tal vez se decide que es el sexto para que el oyente llegue allí más calentito, con más carrerilla. Se toma una decisión sobre cuál es la canción que abandona el disco, la que te permite decir adiós y es la que te va a dejar quedar resonando en tu cerebro. Y así está compuesto este libro de alguna manera. Y lo telúrico es precisamente ese universo sonoro. Las canciones son distintas, los cuentos son distintos, pero los reúne esa especie de energía invisible que parece hacer posible lo imposible, aunque de una forma, insisto, muy aterrizada y de una forma que uno reconoce como propia. Y tiene que ver con esa vibración. De alguna manera eso es lo que es el libro, una vibración, y el famoso telurismo, lejos de ser una doctrina, es esa vibración que lo reúne todo. Hay algunos cuentos que tienen la medida típica de los cuentos, menos Gente Serpiente, que es una novela corta, pero me han llamado mucho la atención los 36 brevísimos cuentos que llamas las Soutinesques de Soutin. ¿Por qué te fijas porque me imagino que te has fijado en la pintura de Soutin para escribir, que además que creo que son, yo no sé si son cuadros que tú cuentas o cuentos que deberían haberse pintado por Soutin? ¿Por qué has introducido a este pintor? No, Soutin es un pintor fascinante, es un pintor bielorruso, aunque hizo su carrera en París, es un expresionista. Y su pintura tiene una cualidad, como, en fin, por otro lado, cualquier pintura de calidad, que te habla de muchas maneras, que probablemente sea de formas contradictorias para cada espectador, porque eso es lo que sucede con el verdadero arte, que es que no se explica. Lanza preguntas y cada uno crea una respuesta en sí a través de volantes que muchas veces no son racionales, que son sensoriales o simplemente despierta por alguna razón determinadas emociones. Y tiene una serie de retratos que son enormemente poderosos, que uno percibe con esa deformación propia de Qian Soutin, que tal vez uno sienta luminosos y otros siente profundamente tristes. Y recuerdo que empecé a imaginar posibles vidas sin saber quién era cada uno de ellos. No investigué nada de eso, sino a partir de lo que recibía, trazaba en muy pocas líneas, tal vez en 7 líneas, en 8 líneas, posibles mundos. En ese sentido es un trabajo muy parecido, cercano a la poesía, en el sentido de que tienes que condensar mucho en poco, como si codificaras un montón de resonancias y sensaciones y toda esa información la comprimieras en píldoras que el lector ingiere, deshace en su boca y que recupera todos los aromas codificados. Y ese es el ejercicio de las Soutinesques. Cada una de estas pequeñas píldoras son vidas enteras y de algún modo el lector siente, cuando ha leído esas solo 7, 8 líneas, que ha atrapado algo de esa persona. Están, como bien sabes, vertebradas en el libro en 3 partes, Soutinesque 1, 2 y 3, son 12 creo cada una de estas partes, y sirven además también en la lectura como una especie de parada y fonda antes de volver a un recorrido más de fondo, pero no son particularmente ligeras, sin embargo, porque exigen un sentido del paladeo y no se pueden leer, simplemente no se pueden, aunque lo intentes, no se pueden leer rápido porque toca descomprimirlas y saborearlas. A veces nos gusta a los lectores saber algo del momento de la creación del autor. ¿En tu caso es primero el título o la historia? En mi caso da igual, porque muchas veces ni siquiera sé qué voy a escribir. Esto puede sonar a Moncho Borrajo cuando dice, a ver, 3 adjetivos, y le dan 3 adjetivos y hace una rumba, un bolero improvisado. No es exactamente eso. Pero casi siempre cuando escribo, sobre todo en literatura, en el cine muchas veces he trabajado de otra manera, con mapas de carreteras más prolijos y con escaletas previas a veces, otras veces no.
Pero en los años extraordinarios, en cuentos telúricos, casi nunca ha sido así. Casi siempre me he sentado a escribir un cuento. Y alguien podría decir, entonces improvisas. Bueno, improvisar es otra cosa, pero de alguna manera siempre se improvisa. Si tú haces escaletas previas, la única diferencia es que estás improvisando antes, con tiempo. Y después ya te remangas y te metes en harina. Pero al principio no hay nada y luego hay algo. Y ese algo pues, se improvisa, porque no sabes qué va a pasar con la mano. Y, por ejemplo, en el caso de Gente Serpiente, partí del título. Pensé, Gente Serpiente, esto suena bien. Pero no sabía quién era esa Gente Serpiente. ¿Qué es Gente Serpiente? ¿Es mala gente que se hace llamar así? ¿Es una secta que maniobra en la oscuridad? Sucede esto en los años 40 y en realidad es una especie de gente que se reconoce como si fuera Kerouac y la generación Beat y somos Gente Serpiente. ¿Qué es esto de la Gente Serpiente? Empecé a escribir y fui averiguando qué era la Gente Serpiente. Y en otros casos puedo partir de una frase, pero eso me puede suceder incluso cuando escribo artículos. Puedo partir de cualquier idea, por extraña que pueda resultar. Los baffles me observaban de un modo humillante. ¿Cómo que los baffles me observaban de un modo humillante? ¿Y humillante por qué? ¿Cómo te van a observar unos baffles? Pero ya tienes una frase. Es como si tuvieras un lienzo en blanco. El lienzo en blanco es paralizante en cierto sentido porque todo es posible. Pero si pegas un brochazo, ya no es un lienzo en blanco. Ya hay que compensarlo con otra cosa. Y haces otra cosa en otro. Y, esto marca un camino, esto es prometedor. Y empiezas a reequilibrar y poco a poco empiezas a entender lo que estás haciendo, qué estás contando y a dónde vas a ir. Así que cualquier elemento, esto puede sonar más místico de lo que es, porque luego hay una parte que es de sentarte, de sudar, de sacar el pico y de oficio, en cierto sentido. Pero cualquier cosa puede llegar antes, a veces incluso ninguna. A veces no llega nada y simplemente escribo, que es muy útil, porque no siempre vas a hacer algo que esté bien, pero si no está bien, ya tienes algo que arreglar. Yo no sé cuánto hay de ti en las historias que escribes, pero, por ejemplo, la página, en el cuento Elisa, en el cuento Los fantasmas naturalmente no existen, dice, escribir es mentir por escrito. ¿Tú eso crees en ello? Yo no creo en nada, ni me importa. Pues eso lo dice Elisa. Claro, eso lo dice Elisa. Es un personaje. Ya sé que hay gente que incluso a través de sus personajes trata de expresar su visión de las cosas y a veces incluso su héroe es una especie de idealización de sí mismo que va a vivir las cosas del modo en que él querría vivirlas o en que considere que sean vividas. Eso personalmente no lo juzgo, hay grandes obras que se han escrito de ese modo, pero personalmente no me interesa nada. No me interesa nada. Cuando quiero mandar un mensaje, uso WhatsApp. Cuando escribo, trato de crear mundos y trato de crear gente tridimensional que exista y que esté llena de contradicciones y ambivalencias. Y en un momento dado me puede interesar incluso que un personaje haga algo que yo jamás haría o que diga algo que está en las antípodas de lo que yo pienso, para ver si sobrevivo al envite y para saber a dónde me lleva eso. Y eso es lo que de verdad me interesa, la música interna de las cosas y esa ambivalencia. Entonces, por ejemplo, en un cuento como ese, tenemos una chica muy ingenua, estudiante de literatura, que se medio va enamorando de cada 15 días, y en este momento es del profesor de literatura, ese hombre francés joven que le fascina, y todos entendemos que es una fascinación un poco tonta, un poco gratuita, querría ser escritora, que me compro una Moleskine, mejor por ordenador, pero uso Word y trato de encarnarla y le pongo a decir cosas sobre las que no pienso mucho, como esa mentir es... Y dice, o el propio profesor, y el profesor empieza a decir, tiene sus propias teorías sobre lo que es escribir, y me lo preguntan a menudo, ¿son tus teorías? Yo, no, son sus teorías. Algunas se parecerán a cosas que pienso, en otras ni siquiera he pensado, otras se las atribuiré y diré, no está mal,
otras se las atribuiré y diré menudo idiota o menudo fatuo, y todo eso es lo que me divierte en realidad. Supongo que eso tiene que ver entonces con lo que he leído de ti ya en alguna ocasión, que acabas de decir que tú cuando quieres mandar un mensaje pones el WhatsApp, que estos cuentos no tienen ninguna intención de dar lecciones, ni de moralizar, ni recomendar, que ahí están estas fábulas, ¿no? Claro, eso no significa que las cosas sean inocuas o que no contengan nada, que sean vacías. Pero te contesto de dos maneras. O sea, si tú me preguntaras, por ejemplo, pensando en Los años extraordinarios, que es el viaje de una persona, ¿no? En primera persona, con un personaje que lo fagocita todo y lo vemos todo desde su mundo. Si tú me preguntaras, ¿te pareces a Jaime Fanjul, que es el protagonista? Yo te contestaría, no, me parezco al libro. Me parezco al libro. Es algo distinto. El libro es lo que tiene que ver conmigo. Eso que tú percibas, sea lo que sea, que te puede resultar agradable o incómodo o descarnado o divertido, lo que sea, o que exponga un mundo que no se juzga, que es maravilloso y es temible, y que exponga hechos que tampoco juzga y que te diga que el mundo no es ni bueno ni malo, simplemente es, las cosas son. Eso será lo que se parezca a mí. Así que trabajo desde ese lugar, y desde luego, en lo que no creo en lo personal nuevamente, es en textos salvadores o que mejoren el mundo o que muestren el camino. Ridículo, porque tus propios criterios cambian con el tiempo y se ven revisados constantemente con nuevas comprensiones así que jamás me ha interesado esa literatura admonitoria, como nunca me ha interesado tampoco la confesional, aunque hay grandes obras en cualquiera de estos géneros. Creo que creo mucho en el poder del propio lenguaje. Tengo la impresión de que cuando confías en el lector, cuando confías en el propio lenguaje, cuando confías en tus personajes y permites que no representen nada, permites que no sean arquetipos, que tengan que definir necesariamente una alegoría cerrada, empiezan a pasar muchas cosas. Y muchas cosas son verdad a la vez. Y ponerlas todas a funcionar hace que el lector tenga que decidir constantemente cómo se siente ante lo que está leyendo, y eso me resulta personalmente más interesante. Me llama la atención también que en algunos cuentos el narrador se mete en el cuento, así, y participa. ¿Cómo hacemos? ¿Jugamos con el lector o es que te gusta jugar a ti a que el narrador también participe de la historia? Que no solo cuente. No sé, porque es una de esas cosas en las que no pienso tampoco. Sí, casi todas las preguntas que tú me preguntaras de por qué haces eso, en casi todas la respuesta honesta sería no lo sé. No lo sé. No lo sé. Hay mucho de juego también, ¿no? De alguna manera en escribir y también en estos cuentos. Y es verdad que a veces el narrador es intrusivo, o el propio narrador, que debería ser omnisciente y el que ordena la historia, a veces hace un lío. Es el narrador el que se hace un lío y se equivoca. E incluso hay veces en cuentos como en Gente Serpiente y otros, que uno está leyendo la voz del narrador que se convierte sin solución de continuidad en la reflexión de alguien y no sabes muy bien dónde está la bisagra, no sabes dónde está el punto de corte. Y eso mismo que se convierte en monólogo interno de un personaje, de repente vuelve a ser la visión del narrador desde fuera. Y el lector en realidad está ubicado, todo el rato sabe que está fuera, dentro, vuelve a salir, guiado de una forma muy fluida en realidad. Pero como te digo, son cosas en las que no pienso, simplemente me parece buena idea mientras muevo los dedos y digo, pues vamos allá, a ver si salimos vivos. Yo sé que estamos encantados de escucharte y tenemos que dejarle también a ellos que pregunten, pero antes de que pregunten, yo también sé que un ejército de orcos cabe en un libro, pero en un guión de cine con 2 o 3 tienes suficientes. ¿Cómo tus cuentos podrían llevarse al cine? Eso que has dicho es verdad, porque... Digo lo de los orcos porque es cosa que has dicho tú. Lo sé, no.
Es verdad que en una novela cuesta lo mismo escribir un ejército de orcos, escrito, que escribir un texto de geranios, está escrito. En cine, no. En cine, escribir un ejército de orcos o un texto de geranios tienen consecuencias muy diferentes. ¿La pregunta era? Que si tus cuentos, alguno de ellos puede llevarse al cine. Allá. Cuando escribo, pienso muy poco en esa posibilidad. Por lo que te decía antes, porque creo que son mundos muy diferentes. Generalmente una novela muy adaptable al cine, o que prácticamente es una película escrita, clamando por ser adaptada, que es habitual, o estas novelas que lees que están rezando por convertirse en series, pueden ser buenas, pero generalmente no son muy literarias, por decirlo así, porque son universos distintos. Y generalmente la literatura, ni siquiera voy a hablar de alta literatura o baja literatura, voy a hablar de la literatura literaria, ya sé que es una especie de cacofonía extraña. Generalmente sigue sus propias reglas, no es tan importante muchas veces la trama, es más importante la evocación, la resonancia, el modo en que el personaje digiere una situación, qué hace con eso. Mientras que el cine es el lenguaje de la acción, en cierto sentido, en el sentido de que el personaje hace. Todo sucede en presente continuo y el personaje hace y se define a través de las decisiones que toma. Así que en general las cosas que escribo no son demasiado adaptables al cine. Probablemente en este libro, probablemente Gente Serpiente sea el relato que tuviera más posibilidades de sobrevivir en el otro lenguaje, porque comparten según qué elementos de personajes y de linealidad y de atmósfera que parece que podrían verterse en el cine de determinada manera, pero en general la mayoría no. De repente ese intercambio epistolar entre estos dos hermanos que no sabemos muy bien ni siquiera qué son, ni siquiera sabemos cuál es su especie, y que con un lenguaje que en realidad es muy delicado empiezan a generar un mundo extraño. Todo eso pues, sucede en el mundo de las palabras. O por ejemplo, el último cuento, La electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que en realidad es una declaración de amor de Albert Einstein a Mileva mientras pasean por el un botánico suizo, y lo que hace es declararle su amor a través de términos científicos y físicos a modo de teorema, y de repente eso empieza a convertirse en una situación en la que conviven el futuro, el pasado, el presente. Todo eso es algo que se modela a través de las propias palabras, que encierran mundos y que tienen esa ductilidad. De algún modo, si eso lo aterrizas en el universo de la imagen, que es por su propia naturaleza realista, la imagen es realista. Esto es una putada para un cineasta, porque incluso si haces la historia de un superhéroe que vuela, el superhéroe volará, por supuesto, pero le tiene que quedar bien el traje, no puede parecer un pijama, no puede tener arrugas, tiene que tener una textura determinada, creíble, el modo en que es realista. Cuando tú escribes eso, sin embargo, es el lector el que completa todos esos elementos y trabajas con otras armas. Así que no, en general no estaba más interesado. O si Los Años Extraordinarios se llevara al cine, no lo podrías hacer en su literalidad. Tendrías que usar un lenguaje casi operístico, casi de cine mudo. Tendrías que hacer que el mar fueran en realidad telones, como si fuera algo de Fellini. Tendrías que crear un mundo como el de Terry Gilliam o Wes Anderson o Michel Gondry. Tendría que ser un universo poético, porque si llevaras eso mismo en un universo fincheriano y el océano fuera el océano y todo fuera en un 3D perfecto, hiperrealista, perderías toda la poesía que es la que de verdad está impulsando el relato. Voy a hacer la última pregunta ya. Hombre, tenemos aquí a un cineasta, así que hablemos un poquito de cine, ¿no? He oído más de una vez a José Luis García decir que eres el cineasta, el mejor cineasta que tenemos actualmente en España. ¿Eso ha dicho García? Sí. Desde luego eres el más atípico y desde luego tienes pinta de ser uno de los más cineastas con estilo hollywoodense, ¿no? Sobre todo por algunas de las obras que has hecho,
y por algunas de las relaciones que tienes en el mundo del cine. ¿Cómo tenemos el cine en España? Bueno, con una mala salud de hierro, que es la que más o menos anima el mundo del cine en casi todas partes, en esta especie de crisis constante que empezó hace unos 100 años y a la que le queda mucho tiempo porque se está mostrando difícil de matar. Es verdad que el cine en sí, incluso como, no ya como industria, sino como lugar, no está pasando sus mejores momentos, lo cual es triste no por motivos nostálgicos o románticos, sino porque lo que sucede en una sala es especial, es un acto casi religioso en cierto sentido porque te encierran en una capilla en la que se suspende el tiempo y te ciegan las ventanas para que durante esas 2 horas te caigas dentro de una película y de la mirada de alguien, algo que no sucede en casa. Y además hay una energía que se comparte y que sucede en ese momento y que es casi tangible. Y el verdadero cine, antes hablábamos de la verdadera literatura, pero el verdadero cine, que no es lo mismo que una historia filmada con cámaras alrededor, sino el que se articula a través del lenguaje y de las armas puras del cine, del sonido, del corte, solo consigue generar algo en su máxima expresión en la propia sala. Cuando la pantalla se ve como toca, cuando el sonido te rodea con una ubicación de elementos mimados situados en determinado sitio, cuando el color se ha llevado a un sitio determinado que no depende de cómo gradúes tú tu propio televisor. Y aún así, hasta eso se está mostrando difícil de matar. O sea, aún eso, aún como los galos de Asterix están resistiendo al invasor. Pero sobre todo no deberíamos pensar en el cine español como si fuera un género, ¿no? Que es algo que sucede a veces hasta en las tiendas, que dices western, thriller, cine español. Y bueno, el cine español debería haber también western y thriller. Yo creo que cuanto menos pensemos en el cine español como tal, mejor. Hay que pensar en las películas, en las historias, en los cineastas. Y en fin, hay gente muy buena en todas partes y también debo decir que hay muy poca gente muy buena en todas partes. Porque, por razones naturales, porque el talento es muy poco democrático y siempre se abre paso, pero si tú vas a comprar pan, el pan bueno es muy poco, te tienes que ir, la mayor parte del pan no está muy bien. Bueno, ya lo están escuchando, perdón, si queréis hacerle una pregunta, ¿quién se atreve por ahí? Mira, allí hay una mano levantada. Disfrutar de él mientras podáis. Sí, porque me quedan 6 meses de vida. Buenas noches. Lo que pasa es que cuando no pagas te suelen dar otros 6 meses. Por ahí. Jesús. Buenas noches. ¿Quién es, perdón? Soy aquí. Ah, hola. En francés el relato corto es nouvelle y la novela larga es romance, o romance, mejor dicho. Y en España hay poca tradición de los cuentos, tienen buena, los escritores han escrito pocos cuentos. La tradición española de cuentos es escasa y además tienen poco prestigio, no hay gran prestigio del cuento en España. En Sudamérica sí hay buenos cuentistas, de Borges a Cortázar y muchos. ¿Por qué en España hay tan poca tradición del cuento y por qué tiene tan pocos prestigios? Y después, otra pregunta, ¿cuentos telúricos son cuentos del absurdo? Nuevas preguntitas. No sé por qué hay poca tradición del cuento en España, pero hay algo que tiene razón y que está cambiando en todo el mundo, no obstante, y no necesariamente para bien. Quiero decir que el cuento siempre ha tenido un gran prestigio, en todas partes. Y si pensamos en Conrad, o pensamos en Kafka, o pensamos en Maupassant, o pensamos en Hemingway, muchas veces, o en Salinger, nosotros llamamos Salinger, ellos Salinger, el cuento tiene un gran predicamento y prestigio para los propios escritores desde siempre, ¿no? Y, por ejemplo, los americanos lo que querían es ser publicados en el New Yorker,
con relatos cortos, que además se vendían muy bien y a priori puede parecer razonable, porque alguien coge el tren y compra un libro con cuentos y puede picotear, pero se venden mucho peor. Y es verdad que en Latinoamérica tienen predicamento y gran prestigio, y de hecho todo lo que escribió Rulfo no es demasiado extenso, y Cortázar sin duda es un enorme cuentista. El propio Borges no le interesaba la novela, consideraba que era ripiosa por definición y la condensaba en el cuento, pero se vende mal el cuento. Hoy en día se vende muy mal el cuento. Por alguna razón, el lector medio prefiere historias largas, con las que acompañar a los personajes. De alguna manera, las propias series se han convertido en algo así como en el libro del que no lee, porque permiten recrear esa experiencia. Quiero seguir con este más tiempo. Y si esto se convierte en trilogía, mejor, porque voy a estar 3 obras con esto. Y luego si hay un spin-off, mejor. Así que no sé cuál es el... Yo creo que el cuento sí que tiene prestigio, como lo tiene la poesía. Lo que no tiene es lectores, con excepciones. Pero es verdad que en España hay cuentistas, y Cristina Martín Garzo, y hay gente o Pilar Adón publica mucho cuento. Pero no estoy seguro de que no tenga prestigio en España, pero sí tiene razón que no tiene ventas. Pero en Estados Unidos también está perdiendo muchas ventas el cuento. La gente quiere novelas. La gente no, mucha gente quiere novelas. ¿Alguna otra pregunta por aquí? ¿Y la otra pregunta cuál era? Muy rápido. Sí, No lo sé. Es que no me siento a ser absurdo, no me siento a ser fantástico, no sé. Probablemente haya absurdo, sí. Abrazo esa irracionalidad, pero no me siento a ser absurdo. Pero, por ejemplo, los sábados en la ABC Cultural escribo unos diálogos que se llaman Pues dices tú, que no están del todo bien. Me refiero a los personajes, no están del todo bien, no están del todo ubicados. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Ángel. Quería hacerte una pregunta. ¿Entras en etapas según la disciplina que hagas? Me refiero, ¿haces cuentos y solo haces cuentos durante un tiempo? ¿Escribes cuentos? Igual que cuando haces una peli, ¿dedicas mucho tiempo a esa película o vas alternando disciplinas? Me refiero, ¿estás en medio de escribir un guión o preparar una película y te apetece escribir y escribes cuentos o no lo mezclas? No, pero no lo mezclas. Es que ya tienes que hacer muchas cosas distintas constantemente. O sea, quiero decir que si yo escribo un diálogo semanal y escribo 7 definiciones y a la vez estoy trabajando una novela, necesariamente estoy alternando cosas. Pero no escribo 2 libros a la vez, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando estoy trabajando cuando estás trabajando en el cine y entras en preproducción, eso ya absorbe todo, no se hace nada más, es inevitable. Pero, por ejemplo, dedicándome a tantas cosas y durmiendo lo que duermo, si tengo 15 días, los tengo que aprovechar en avanzar mucho en algo. Entonces, si por ejemplo estoy trabajando en una novela y acabo de estrenar una película y voy a sacar un libro, si de repente tengo 15 días no me voy a un balneario, sino que avanzo mucho en algo. Si estoy trabajando en un libro de cuentos, pues probablemente voy a escribir el borrador de 9 en ese tiempo. O si tengo esos 15 días y estoy trabajando en una novela, voy a conseguir escribir 30.000 palabras porque tengo que conseguir ser muy productivo en el tiempo que tengo para algo, porque si no, otra cosa me va a absorber durante un tiempo y va a ser imposible. Pero no me parece como cuento largo, ¿dónde estaba? ¿Qué hora es? No. Estás ubicado y simplemente te sientas a hacer algo. ¿Alguien más por ahí? Allí al fondo. Hola, ¿se me oye? Sí. Tengo 2 preguntas muy cortitas, que de hecho las envié a Dragones y una quedó medio respondida, la otra no, pero bueno, culpa mía porque no era el tono adecuado. Espero además que creo que no te las han preguntado nunca, por eso me interesan, de forma personal. La primera es si te interesa la filosofía del cine contemporáneo o no sé, o estás al tanto por lo menos
del panorama del cine, de la filosofía del cine contemporáneo, la teoría, y en concreto Ángel Fareta, por ejemplo, el argentino. No sé ni qué es la teoría de filosofía del cine contemporáneo. Bueno, por ejemplo, está el clásico de cine... No, pero no me lo cuentes, por Dios. No, pues Gilles Deleuze o Slavoj Žižek, que es... Ángel Fareta no te suena, pero bueno, no lees nada de él, entiendo, ¿no? Pero vamos, y ni se me ocurre. O sea, filosofía del cine contemporáneo. Bueno, lo contemporáneo es el tema, porque evidentemente el cine tiene 100 años, más contemporáneo no puede ser. No me interesa nada. Vale, o sea, vale. es posible que haya gente inteligentísima desarrollando todo eso y haciendo libros espectaculares, y no lo niego. Pero no me interesa nada la teorización sobre las cosas, por lo menos sobre las cosas en las que trabajo. Porque mi forma de trabajar es... Te conozco un poco tu obra y lo que comentas y ya me imaginaba la respuesta. Vale, de antemano. pues la tienes, Bueno, lo has conseguido. Y la segunda, que no tiene nada que ver, ¿tienes interés, has hablado en algún momento de Gurdjieff o de Jodorowsky en alguno de tus guiones, tu interés por lo esotérico, lo paracientífico, sí. ¿Obedece solamente al desarrollo de tramas y ficcional o tienes un interés genuino por esa... Bueno, puede parecer contradictorio con lo que te dije antes, pero leo mucha filosofía, me interesa mucho la filosofía, en otros términos, como herramientas de interpretación de la realidad, pero no cuando son teóricos. O sea, me interesa la filosofía precisamente en su sentido más práctico y operativo, como forma de interpretar el mundo. Cuando siento que son sistemas teóricos en los que las interpretaciones se fuerzan para que el sistema teórico quede bien ordenadito, siempre pienso, ¿y esto para qué es? ¿Y en el ámbito esotérico? Vale, esa es la otra. Bueno, también son formas de filosofía. Quiero decir que todo eso llega... O sea, no me interesa la magia negra, vamos a decirlo así. Pero me interesa, por ejemplo, Gurdjieff, me interesa mucho. Gurdjieff está muy conectado con los años extraordinarios. Cuando tú lees, por ejemplo, Encuentros con hombres notables, y él te está contando su vida, y enseguida empiezas a darte cuenta de que no es su vida, que es como cuando ves Big Fish. Sí es su vida, pero te la está contando a través de una serie de deformaciones o exageraciones poéticas que paradójicamente te permiten entender muy bien de qué te está hablando. Y con esas lecturas místicas, si quieres. Jodorowsky, por ejemplo, tiene esta forma de aproximarse a las cosas que está muy conectada con el surrealismo, y que también es muy poética. Por ejemplo, Jodorowsky, cuando era joven en Santiago, tenía un grupo que llamaban Poetas en Acción, que decidían ir de un sitio de Santiago a otro haciendo una línea recta. Y entonces, claro, había casas, así que llamaban a la puerta y decían, perdone, somos poetas en acción, nos deja por favor cruzar su casa, porque... Y eso es un acto poético en sí mismo. Y eso me parece muy bonito y está muy conectado con cosas que me interesan. Entonces, por confirmar, tu interés es solamente literario. Bueno, es que todo está... Te pongo un ejemplo. No te voy a preguntar si eres como Alan Moore, si te consideras un mago. No. En el ámbito artístico. Perdona, no me considero. Que aquí el que hace el diálogo con él soy yo. No me considero un mago, no. Vamos a dejar que haya alguien más que haga una pregunta. Una última pregunta, por favor. ¿Alguna última pregunta? Sí, Qué mira. bonita expresión. Una chica por ahí, una señorita allí asomada. Aquí. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Es una sola, procura que las contenga todas. Por allí hay otro. Hola, ¿me escucha? Ay, sí, ahora. Sí. Hola. A ver, pues qué honor ser la última pregunta. Claro. Perdón, era la penúltima. A ver, pues mira, yo que soy productora audiovisual y bueno, Lo ahora siento haciendo... A mí me gusta el mundo de las historias. De hecho, también me gusta mucho la filosofía y ahora justamente estamos haciendo un curso de guión que hay aquí algunos de mis compañeros. Y yo siempre he tenido una duda, porque yo tengo muchas historias, ¿no? En mi cabeza se me ocurren millones de ideas, historias y tal. ¿Cómo sabes que tú quieres escribir eso? ¿Cómo sabes el producto final? Yo sé que trabajas mucho para hacerlo, lo escribes, lo reescribes, no sé qué, pero
¿Cómo sabes cómo estructurar todo eso y saber que esto va al principio, esto al medio y esto al final? No sé si me estoy explicando la pregunta. Sí, bueno, pues es una historia de amor. Pero es que es una cosa que me interesa muchísimo, que siempre cuando me leo cualquier libro o veo cualquier película digo, joder, chacho, qué guay que ha podido expresar su idea. Y yo cuando lo estoy escribiendo me nacen millones de ideas, pero no sé cómo saber coger lo que debo. No sé cómo decirte. Pues a lo mejor es que no se te da muy bien. No. Se me da bastante bien, la verdad que se me da bastante bien. No me refiero a la hiperactividad, es difícil controlarla. Sí. No sé cuál es la respuesta. Quiero decir que es muy fácil convertir esto en una frase bien sonante, labrable en mármol. Entonces te digo, cuando hagas un cuento, procura llegar tarde e irte pronto. Y qué bien, ¿no? Pero, ¿y qué dicho? Claro, es que tienes que tener una intuición hay una parte que es intuitiva, hay una parte que es formación, teórica y no teórica. Quiero decir que tú has leído mucho, has visto mucho, y eso te da un bagaje inconsciente sobre cómo se cuentan las cosas. Y todos nos sometemos en cierta medida a ese problema. Quieres contar una historia de lo que sea, de desenmascaradores de fraudes paranormales. Y es como, muy bien, me voy a pasar 2 años leyendo sobre esto, pero luego, ¿cómo articulo esto? Efectivamente, tienes que tomar decisiones. ¿Cómo lo haces? No lo sé. Hay una parte que es muy intuitiva, que de forma muy natural dices, ¿por qué no empiezo aquí? Si empiezo aquí, ya voy a tener a gente haciéndose preguntas. ¿Cómo han llegado aquí? ¿Por qué está este hombre colgado de un risco? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Eso es un inicio interesante o es un inicio truquero con el que no voy a poder seguir? Son preguntas que te vas a hacer ante ti misma de forma inconsciente, pero si eso te paraliza, eso es un problema, claro, porque hay una cosa que es de impulso. O sea, el propio músico podría hacer cualquier combinación de notas, pero de alguna manera empieza poniendo 2 y hay algo que le dice de forma intuitiva cuál queda bien como tercera nota. O no tengo una respuesta para lo que dices. ¿Alguna vez has llegado a meta con eso que me estás diciendo y has dicho, esto era? A ver, sé que tengo buenas historias, lo único que pasa es que no sé cómo... ¿Pero has escrito una buena historia? Sí, a la gente le gustan mis historias. Sí, yo no paro de contar historias. Al final el mundo es un cuento, como tú dices, somos una pana de cuentistas. Pues te las has apañado. Pero el problema... No, sí, se me da súper bien y la improvisada es genial. El problema es cómo nace de cada autor es diferente. Claro. Claro, por supuesto. Y pregunto a ti personalmente cómo conseguiste organizar esa estructura o hacer La verdad es que no lo tenga sé. sentido todo lo que estás diciendo en tu cabeza. No tengo ni idea, y además cada vez es distinto. ¿No tienes idea de nada? No tengo ni idea de nada. Eso es un muy buen resumen. Y además, en cada cosa que haces es distinto. Y te valen armas distintas. Pero hay una cosa, te pongo un ejemplo, soy muy rápido. ¿Te acuerdas que te hablé del cuadro? Tú imagínate que no sabes lo que vas a hacer con un cuadro. Tengo un montón de ideas y tú metes un brochazo y ya tienes algo. Metes otro, tienes algo. Compensas, más rojo, un momento está quedando desequilibrado, está... Vale, pero lo tienes delante de ti. Es decir, que no sepas lo que vas a hacer no significa que no sepas lo que estás haciendo, porque lo estás viendo y ves si eso funciona, si no, si hay que rebobinar una decisión que has tomado. Y por último, la otra respuesta es no lo sabes. Dices, ¿tú cómo sabes que esto es lo correcto? No lo sabes. Tú lo haces. Dices, ¿tú cómo sabes que la persona que has elegido es la correcta? No lo sabes. Vamos viendo. Bueno, pues en un giro dramático de los acontecimientos voy a dar por concluido este encuentro con Rodrigo Cortés. Os agradezco que hayáis venido. Le agradecemos a él que haya venido desde Madrid para estar con nosotros. Y tengo que decir que he logrado que estemos él y yo juntos durante 1 hora hablando y no decir algo que no le gusta oír, y es que es un hombre del Renacimiento. Gracias. Por fin. Muchas gracias.